Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos tengan una excelente mañana el día de hoy. Hoy seguimos en nuestro devocional de Primera de Pedro y vamos a estar mirando desde el capítulo 1, versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y hoy vamos a hablar de llamados a una vida santa. Y es cierto que nuestras vidas deben ser el reflejo de la obra redentora del Señor en nosotros, de esta nueva vida, de haber nacido nuevo. Y una de las cosas que afirma la Biblia es esta nueva vida que tenemos, donde se nos llama santos. Pero aquí muchas veces nosotros tenemos aún esa vieja costumbre o ese viejo parecer de lo que es un santo. Y en nuestras culturas latinoamericanas tendemos a guiarnos más por las divinidades, por los ídolos o cosas parecidas, cuando realmente la palabra nos está llamando a ser imitadores de Cristo, a ser santos en el sentido de alejarnos o apartarnos de toda maldad y de esta manera estar más cerca a Cristo, ser más como Él y permitir que nuestras vidas reflejen la luz admirable de Él. Dentro de esto, pues vamos a ver que la palabra de Dios, versículo 13, dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Lo primero que vemos acá y lo primero que Pedro quería mencionar en esta carta es el control propio. Y una de las palabras claves de las cuales la palabra de Dios es uno de los atributos que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es el dominio propio. Porque sin dominio propio, sin control propio, no podemos llevar una vida santa, ya que de esta manera nos estaríamos dejando llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Parte de lo que vemos aquí es que nosotros debemos poner nuestra vida, nuestra esperanza en la salvación inmerecida que ya hemos recibido. Esto nos tiene que llevar a vivir una vida en agradecimiento por lo que Él ya nos ha dado y no, por el contrario, despreciar esta salvación. Y cuando hablo de despreciar es sencillamente hacer lo que nosotros querramos sin tener en cuenta y sin obedecer lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Entonces, en esto yo quiero ir resaltando palabras claves para vivir una vida santa. Primero, control propio. Segundo, salvación inmerecida. Tercero, obediencia. Estas tres cosas, ¿cierto? O estas tres palabras, vamos viendo que son palabras que muchas veces se hacen difícil para nuestras vidas. Tener el control propio sobre nuestras reacciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos y aún sobre nuestras percepciones de la vida. Vivir en agradecimiento a esa salvación inmerecida, ¿cierto? Es decir, procurando una vida de devoción, procurando una vida en obediencia, ¿cierto? Como es el tercero. Procurando que esta salvación inmerecida sea de testimonio para otros, para que otros también sean alcanzados por esta misma. Y la tercera, una de las más importantes, es la obediencia. Vivir en obediencia a lo que el Padre ha permitido y ha dejado a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y aquí es donde tal vez a veces encontramos problemas, porque nuestras vidas normalmente quieren ser guiadas por nuestra propia manera de ver, de percibir y de querer manejar las cosas. Y es donde tenemos conflictos dentro de lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero
la única manera de poder vivir una vida santa es viviendo en obediencia, permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve a desarrollar control propio. Si nosotros vamos viendo en este pasaje o en estos versículos, nos va a hacer mención a cómo nosotros debemos vivir en el reverente temor hacia Él, en esa afirmación de que nosotros somos aquí residentes temporales, entendiendo que nuestra vida está allí con Él y algún día estaremos junto a Él. Que desde el momento en que Cristo se volvió el Señor de nuestras vidas, en que nosotros nos arrepentimos, reconocimos y aceptamos el mensaje de salvación, las buenas noticias, nuestro libro fue escrito en el nombre de la vida, en el libro de la vida, y de esta manera hacemos parte de su reino. Pero nosotros muchas veces vivimos más conforme a este mundo y es una tendencia de nuestra naturaleza. Pero es aquí donde el Espíritu debe llevarnos a que cada día vivamos para Él. Algo de lo cual nosotros también tenemos que entender, y ya para ir finalizando, es versículo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Una o varias de las cosas que la palabra menciona y es muy enfática es en amar a Dios y amar al prójimo. Y a veces vemos amar al prójimo como algo aparte dentro de nuestra vida santa. Pero si nosotros entendemos nuestra santidad, también se ve reflejada en nuestro amor al prójimo. Y parte de lo que hablaba, o este primer versículo cuando empieza a hablar de la santidad, es el control propio. Y muchas veces este control propio no refleja el amor que deberíamos tener hacia los demás. No refleja lo que nosotros como cristianos deberíamos vivir en las relaciones con las demás personas, específicamente con los demás hijos de Dios. Y aquí es donde el apóstol quiere enfatizar en aquellos que han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Y es el entendimiento de que nuestra vida es eterna, porque hemos sido salvos para la eternidad. Y es algo lo cual nosotros menospreciamos muchas veces. Permitimos que los afanes de la vida, que las tristezas, los problemas, las circunstancias, las injusticias en este mundo, o lo que nosotros percibimos como injusticias, nos lleven a vivir bajo los dominios de este mundo y no bajo las riquezas eternas que el Señor ya tiene para nosotros. Pero todo esto solo podemos entenderlo cuando leemos el capítulo 2 y cuál es el problema que hay detrás de todo esto. Y dice el versículo 1, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Si nosotros vemos, aquí el apóstol nos está hablando de deshacernos de toda mala conducta y nos da un número de ejemplos, pero una de las cosas que enfatiza es que debemos ser como recién nacidos en el punto de desear, ¿cierto? Con ganas la leche espiritual. Y aquí es donde algunas veces en los momentos de nuestras vidas nosotros perdemos ese deseo. A veces por los afanes de la vida, a veces porque nos involucramos en más actividades y olvidamos la parte de hijos, ¿cierto? A veces porque perdemos la prioridad del Señor y sin un número de circunstancias que pueden pasar. Pero acá lo que el apóstol nos quiere recordar es que la única manera de poder vivir en la santidad que Dios quiere para nosotros, siendo santos como Él es santo, es en desear, en querer, en usted vivir dentro de usted ese querer experimentar y someterse en obediencia absoluta a cada uno de los mandatos del Señor.
en permitir que el Espíritu Santo te dé ese control propio de tal manera que tú vivas conforme a los designios de su voluntad. Así que en esta mañana mi pregunta sería: ¿qué tanto tú deseas la leche espiritual? ¿Qué tanto tú deseas el alimento espiritual? ¿Qué tanto tú deseas ser santo como Él es el santo? De esta manera, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos exhorte y nos lleve a vivir en la santidad que solo el Espíritu Santo nos puede permitir vivir a través de su palabra. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.